Alumnas y alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí estamos en otra clase, perdón, más de química. Recuerden todos los temas que tenemos, las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Seguimos protegiéndonos en temas de la prevención del COVID. Tomamos notas en nuestros cuadernos y apuntes, que esa es la nota actitudinal que vamos a tener cuando volvamos, o de alguna forma, si no volvemos, tenerla. Les he pedido, recuerden, que vean los videos, y en los videos tengamos la comunicación, mi nombre y apellido, y si entendí la clase ok, y si no la entendí, mi nombre y apellido y la pregunta. Todavía no les he pedido que me envíen sus cuadernos y sus apuntes para la nota de actitudinal, ¿ya? Así que no es necesario que todavía la envíen, pues cuando la necesite, ahí nos vamos a organizar para ver cómo la recibo, ya, porque son muchos alumnos los que tengo. Bueno, aparte de esto, entonces estamos en la clase de hoy que estamos viendo, recuerden, el objetivo de aprendizaje que empezamos a ver en la segunda unidad, que se trata sobre las reacciones químicas. Ya vimos la reacción de fermentación en la primera clase, de combustión en la segunda clase, vimos lo que era una reacción en sí y ahora nos vamos a preguntar cómo se generan las reacciones químicas. Ya, estas reacciones químicas, como nosotros sabemos, ocurren en, en el ambiente, ya, constantemente, ¿sí? ¿Y por qué ocurren en el ambiente? Porque hay un cambio hay una interacción entre los elementos o compuestos en la naturaleza que forman constantemente reacciones químicas. Entonces, unos preguntarán, ¿cómo se forman, profesor? Simple. Una reacción química se formará, entonces me voy a ir aquí, una reacción química se formará, perdón, que esto no, ahora sí, ahí está. Para el concepto, ¿cómo se forma la reacción química? Por un proceso mediante el cual algunas sustancias, que se llaman reactivos, se transforman en otras, que se llaman productos de la reacción, por la reorganización de los átomos conformando moléculas nuevas. ¿Ya? Para ello es necesario que rompan enlaces en las moléculas originales de los reactivos y se formen enlaces nuevos en los productos. Entonces, es un proceso mediante el cual unas sustancias, que se llaman reactivos, se transforman en otras, que se llaman productos, y es por la reorganización atómica ya de esa relación, que es una relación atómica nueva. Para ello, entonces, los enlaces anteriores que estaban en los reactivos se rompen y se forman nuevos enlaces para el producto de la reacción. A partir de aquí, ya, al saber cómo se genera una reacción química, es entonces, yo me voy a ir cambiando hoy, es entonces que podemos decir ya que eh, muchas reacciones químicas en realidad necesitan, por ejemplo, de agua, energía o una chispa eléctrica. O sea, necesitan energía para producirse. Si sabemos que es un reactante o los reactantes reaccionan y generan un producto, en el medio tiene que haber energía disponible para que se produzca la reacción. Eso es fundamental. ¿Ya? Para que uno o dos átomos puedan reaccionar y formar productos, o sea, de reactivos productos, es imprescindible que los reactantes, o sea, los primeros, se pongan en contacto con la orientación adecuada y la energía suficiente, porque tienen que tener cierta orientación para combinarse ciertos elementos con ciertos elementos que son químicamente reactivos. ¿Ya? No todos los elementos son químicamente reactivos entre sí. Y también debe haber energía. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo se producen las reacciones químicas? Por una teoría que se llama la teoría de las colisiones. En 1920, estos dos científicos, Straub y Lewis, ¿sí? Desarrollaron una teoría para explicar, los científicos Straub
y Lewis, ya que estas son la fecha de nacimiento y de fallecimiento, por si no saben, desarrollan una teoría para explicar qué es la teoría de las colisiones. Las reacciones químicas se producen entonces en el postulado que para que dos o más átomos o moléculas reaccionen y se produzca una reacción, es necesario que ocurran choques efectivos entre los reactantes. Volvemos. Para que dos átomos, está aquí, o moléculas reaccionen, ¿sí?, entre sí y se produzca esa reacción, es necesario que ocurran choques efectivos entre los reactantes. O sea, los reactantes deben chocar entre sí. Estos choques efectivos, ¿sí?, para que se produzca la reacción final, deben presentar tres condiciones básicas. El choque debe tener energía suficiente para romper los enlaces entre los átomos de los reactantes, ya de los elementos o moléculas o sustancias que forman el reactante. O sea, el principio de la reacción, de dónde viene la reacción y a dónde va. Para ello, estos enlaces deben romperse atómicamente y así poder ocurrir un reordenamiento en el producto, ¿ya?, de la reacción química de lo que es la nueva sustancia. La segunda cosa debe tener que este choque de los reactantes debe tener una orientación adecuada de los reactantes para formar una nueva molécula, que es esta nueva molécula que se forma es el producto de la reacción, ¿ya? Entonces deben tener una orientación. La orientación significa que deben enfocarse los elementos reactivos entre sí, unos con otros, ¿ya? Y lo último que debe tener es energía de activación. Esta energía es una energía mínima necesaria para que ocurra la reacción, o sea, que se genere el producto de la reacción. Solo las moléculas o átomos que alcancen un valor de energía de activación mínima formarán productos. ¿Estamos? O sea, solo moléculas o átomos reactantes que lleguen al mínimo de esta energía de activación van a formar productos. ¿Qué es lo que quiero decir gráficamente? Esto. Fíjense en este gráfico. En este gráfico se muestra, aquí están los reactantes, y los reactantes han alcanzado una energía mínima, ¿sí?, para formar luego productos, ¿sí? El gráfico muestra una curva energética para que se origine una reacción química. Si no se dispone de la energía mínima necesaria, los átomos o moléculas rebotan entre sí sin generar una reacción, ¿ya? Esa colisión que dijimos, esa teoría de colisiones, los reactantes, las moléculas empiezan a chocar entre sí, si no hay energía, se repelen, entonces siguen habiendo los mismos reactantes y la reacción química no genera un producto de reacción, sino que siguen los reactantes entre sí, ¿ya? A partir de esto, veamos, fíjense cómo ocurre una reacción. Acá tenemos este elemento, que es NO2, que es un dióxido, porque tiene dos oxígenos de nitrógeno, más, eso significa que está reaccionando con CO, que es monóxido de carbono, ¿ya? Fíjense que la orientación de las moléculas de oxígeno con el carbono y la energía mínima, esa que hablamos de activación, produce, esto significa la flecha que se produce una reacción, y esto es el producto final. Esto es son los reactantes y este es el producto final. ¿Y qué se produce? ¿Qué se produce? Óxidos de nitrógeno más dióxido de carbono. Monóxido de nitrógeno en realidad es más dióxido de carbono. ¿Se dan cuenta cómo es? La energía, la orientación y los reactantes entre sí colisionan en una reacción química y se produce el producto de la reacción. Si no ocurre, porque puede ser que estos dos mismos reactantes no ocurra la reacción. Y fíjense que está en el ejemplo de abajo. ¿Por qué? Porque la orientación de la molécula de nitrógeno, juntamente con la energía, se junta con la de oxígeno del monóxido de carbono. ¿Y eso qué hace?
que la energía está disponible no llegue a producir esta reacción. Entonces, al final, siguen los dos elementos como habíamos comenzado. Fíjense, rojo, rojo pegado con azul, más gris con rojo. Entonces, aquí la reacción no se produjo. ¿Ya? Entonces, en representación con los modelos, podemos ver que el dióxido de nitrógeno, sí, el dióxido de nitrógeno, que es este, reacciona con el monóxido de nitrógeno y forma, ¿sí?, en la reacción, un óxido de reacciona en esta reacción formando un óxido de nitrógeno más dióxido de carbono, ¿sí?, que es CO2. ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí usted me preguntará, ya, profe, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo representamos? Y se representan de esta manera, niños, las reacciones químicas. ¿Ya? Esta es la representación de una reacción química. ¿Ya? Tenemos hidrógeno 2 más un ion de cloro, de yodo, el yodo y el hidrógeno. La reacción química, que es la flecha, que ustedes ven aquí, y el producto de la reacción. Si se fijan, miren, reactivos, productos. ¿Sí? En la reacción, el hidrógeno más el ion de yodo reaccionan, la flecha significa que hay una reacción química y forman este compuesto que es una rotura de enlaces. ¿Ya? Se rompe el enlace del hidrógeno-hidrógeno, o sea, este hidrógeno 2 se rompe, se separan, ¿ya? Y se separan los dos de yodo y forman en el producto dos enlaces, porque este es el indicador de la cantidad molar, de cuánta es la cantidad de reactivo, de producto que hay en la reacción, y se juntan los dos iones. ¿Estamos? Esa es una explicación básica. Por ejemplo, si tengo si tengo un carbono, dos moléculas de carbono con dos de oxígeno, ¿qué formo? Dos moléculas de monóxido de carbono, una de carbono y una de oxígeno. ¿Ya? Si tengo una molécula de carbono con dos de oxígeno, formo dos de oxígeno, dióxido de carbono. Por eso los nombres, porque son dos moléculas de oxígeno. ¿Ya? Y así para el otro ejemplo. ¿Estamos? Entonces, ahí nos preguntaban, ya, pero ¿qué es eso que estamos viendo? Es la representación de una reacción química. Y la representación de una reacción química se hace o se dispone con una ecuación química. Y la ecuación química es la representación de esa reacción. Y la ecuación química, ¿sí?, que es la nomenclatura escrita de una reacción química, es la que tenemos aquí. Si se fijan, voy a bajar un poco. Miren esto. Voy a bajarlo un poquito más. Ahí, miren. Tenemos los reactantes que dijimos, la reacción o la transformación y el producto. Fíjense la flecha lo que me dicen. Estos son los reactantes, el hierro y el oxígeno. ¿Sí? Reactante, hierro y oxígeno. La flecha, ¿qué significa? Se transforma en, o sea, hay una reacción, hay una transformación, eso es lo que significa la flecha. Y el producto de la reacción es el óxido de hierro. ¿Por qué es 3? Porque hay 3 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir cada cosa aquí? Por ejemplo, estos son los elementos químicos. ¿Sí? ¿Qué significa el más? Que el hierro reacciona con el oxígeno, que son los dos reactantes. ¿Ya? La flecha, que es transformación, que se está produciendo una reacción, o sea, que hay energía que propuso una reacción. Y aquí, el producto de la reacción, el producto que es el óxido de hierro. ¿Qué son estos números? El primer número es la proporción de reactantes y productos, porque esta es la proporción del reactante
hierro, proporción del reactante oxígeno, y esta es la proporción del óxido de hierro completo, porque para que esto tendría que ser ahí, ¿sí? Pero en química no se usan los paréntesis, sino que se usa el prefijo antes, ¿ya? ¿Y qué figura aquí? Voy a borrarlo para que se vea un poco más. Fíjense, me voy a acercar. Figura siempre, a veces en las reacciones, una letra. Y ese es el estado de agregación. En realidad, si es el compuesto que se genera, el producto de la reacción, que es el óxido de hierro, está en qué estado. Acá es S. S sólido, L líquido, G gaseoso y AC acuoso. Entonces, esto, niños míos, lo que tenemos aquí es la representación de una reacción química que se llama ecuación química, ¿ya? Con todos los elementos que están aquí, ¿sí? Esto está en su cuaderno, ¿sí? Porque lo estoy sacando de allí. Entonces, para resumir una reacción química y cuáles son los componentes de la ecuación química, que la ecuación química, recuerden, es cómo escribo la nomenclatura, cómo identifico una reacción química del laboratorio. Entonces, si se fijan, tengo los reactantes, la transformación que produce algo transforma y los productos de la reacción. En este caso, H son las fórmulas químicas, y H2 y O2 son las fórmulas químicas, 2 es el coeficiente, que es la cantidad que hay molar de cada uno, cuántos moles de cada uno de estos hay. Los subíndices significan cuántas moléculas están presentes en este reactante, y lo mismo para el coeficiente del producto. ¿Ya? Esto a lo mejor es un poco teórico, pero ya cuando empecemos a ver cómo hacer reacciones químicas y cómo calcular, o sea, cómo balancear las reacciones químicas, porque después vamos a hacer problemas en donde vamos a tener reacciones químicas y las vamos a balancear. Entonces, dicho esto, niños, necesito que, vamos a ver, necesito que identifiquemos, ¿ya? Vamos a esta, perdón, no, es esta. Necesito que identifiquemos una reacción química. Ya. Necesito en su cuaderno, ¿sí? Observemos 2 reacciones químicas que las podemos sacar de cualquier texto, el mismo texto que tenemos aquí en el libro, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, esta reacción química, y identifiquemos cuáles son las partes de la ecuación química. ¿Estamos? Esta es la reacción y esta es la ecuación. Entonces busquemos 2 ecuaciones químicas que denotan 2 reacciones químicas y ubiquemos qué significan cada uno. Cuál es el elemento químico, cuál es el otro, cuál es la proporción o el coeficiente o la cantidad molar de cada uno, tanto reactante como producto, cuál es el producto, qué significa la flecha, o sea, transformación, ¿me entienden? Y la ubican en su cuaderno, ¿ya? Bueno, que estén muy bien, cuídense, los quiero mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo. Recuerden, preguntas en el canal de YouTube abajo del video de cada clase. Bye bye.